Llega el momento de hablar de la nevera. Es una nevera que, como os decía en el vídeo, en la introducción del vídeo, perdón, es de 90 litros. Incorpora un pequeño congelador en el que podremos llevar helados o cubitos de hielo, y cuyo funcionamiento es muy sencillo, aunque es diferente de las neveras de nuestras casas. Como veis, tenemos algunos mandos y algunos indicadores que ahora os voy a explicar. El primero, el de la izquierda, es el selector de modo de funcionamiento. Las neveras de este tipo se llaman trivalentes porque funcionan con gas cuando estamos parados, a 12 voltios cuando estamos circulando con el vehículo, viajando, y a 220 voltios cuando estamos parados en un camping y tenemos enchufada la camper a la toma de 220 voltios mediante el cable que os suministramos en el kit de alquiler. Ahora mismo el selector está en apagada, la nevera. El siguiente modo es el de 220 voltios, que es el que utilizaremos en los campings, cuando tengamos el cable enchufado a 220 voltios. Este es el modo que tenemos que elegir cuando vamos viajando, que lo que hace es utilizar la energía del alternador del motor para no consumir energía de la batería. Y por último, el modo de gas. Muy importante, por favor, el modo de gas no se puede utilizar mientras estamos viajando, ¿de acuerdo? Siempre tendremos que llevar la nevera en el modo de 12 voltios. El encendido de la nevera, en cualquiera de los modos eléctricos, digamos, en el primero y en el segundo, es simplemente seleccionando el modo que nos interese. Y para encender el gas, lo que hacemos es seleccionar la llama de gas y buscamos aquí los mandos del gas, digamos. Esto es el regulador de la intensidad del frío de la nevera, que también nos funcionará cuando estemos a 220 voltios. Esto es el botón de encendido y esto es el indicador de que el gas está llegando a la nevera y que está encendida. Para encenderla cuando estamos en modo gas, pulsamos el regulador de intensidad hasta el fondo, apretamos el botón de encendido mientras la aguja llega al verde, y cuando ya tenemos la aguja en el verde ya podemos soltar los dos botones y ya hemos encendido la nevera. Veréis que cuando hacéis lo que acabo de hacer, se oye como un chispo dentro de la nevera y como que se enciende una llama. Esto no debe asustarles, es normal, porque la nevera funciona así. Lo que hace es calentar un gas que hay en el interior para poder producir el intercambio de temperatura.